Hoy estoy con un verdadero crack del talento que ha demostrado que recursos humanos no es un área de soporte, sino un motor estratégico para transformar negocios. Ha liderado equipos en Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, impulsando procesos globales y logrando cohesión donde había complejidad. Sus colegas lo describen como alguien que combina visión, disciplina y una gran capacidad de conectar con las personas. Sin duda, un líder transformador en HR People con visión global, capacidad de innovación y un equilibrio poderoso, resultados tangibles de negocio y al mismo tiempo un profundo enfoque en las personas. Hoy estoy con Rodrigo Ochoa. Rodrigo, muchas gracias por estar acá con nosotros. De hecho, Rodrigo ya era un craquetiano del talento antes de estar en el podcast, ¿no? Nos tuvimos oportunidad de que nos apoyara en el evento del año pasado, siendo uno de los panelistas, en donde hubo una interacción bien interesante y bien bonita con otros líderes. Y te quiero agradecer también este espacio, mi estimado Rodrigo. Gracias a ti, Salvador. Es un honor el poder estar aquí platicando contigo y con todos quienes nos ven. Buenísimo. Oye, mi estimado Rodrigo, a ver, antes de convertirte en un ejecutivo regional, ¿no? Que reposiciona culturas corporativas, hubo una versión más joven de ti, ¿no? ¿Cuál fue ese momento decisivo, ¿no? Puede ser una experiencia, puede ser tal vez un desafío que tomaste o también, ¿no? Durante el proyecto de uno cuando tiene vida y cuando es más joven, pues un fracaso que te hizo pensar, quiero dedicarme a impulsar personas, quiero dedicarme a la parte de moldear el área de HR People. ¿Cuál fue ese momento decisivo, mi estimado Rodrigo? Creo que esto fue muy joven en mi carrera. Creo que todavía ni siquiera empezaba la carrera de psicología. Y por una necesidad económica de familia personal, me vi obligado a comenzar a trabajar desde antes de la universidad porque no había dinero para eso. Y comencé siendo el asistente de una persona que se llama Maru. Y Maru tenía un despacho que le iba muy bien dando talleres de entrenamiento de liderazgo, asertividad, comunicación, etcétera, para empresas pues, muy grandes. Vamos a llamarles triple A, para no entrar en detalles de qué tipo de empresas. Y ahí yo era y estoy hablando de los 90, la persona que se encargaba de ir y sacar 5,000 copias y era encontrar al proveedor de las copias el más barato para hacer después las carpetas, los juegos, cargar las cajas, subirlas al coche, hacer la reservación, bajar el material, montar la sala, encargarme de la asistencia de las personas que iban a asistir, checar con el hotel que estuvieran las Coca-Colas y los cafés y las galletas todo listo. Y después simplemente, ya que estaba todo listo, simplemente me sentaba en una silla al fondo del salón y esperaba indicaciones de parte de Maru para que me dijeras, muévete aquí, muévete allá, trae esto, trae aquello. Entonces era el IBM de Maru. Y, y empezaba a escuchar las historias de vida de altos ejecutivos en términos de recursos humanos o de finanzas o de marketing, donde hablaban de las complejidades con las que se enfrentaban en el día a día. Y esto me empezó a abrir una dimensión totalmente nueva en mi perspectiva de profesional, de poder definir qué quiero hacer con mi vida. ¿Ok? Y ahí estuve trabajando con Maru quizás un par de años, hasta que de pronto llegó a mis manos el libro este de El hombre en busca del sentido y fue como que el match perfecto. Identifico una necesidad, pero también identifico que tiene que haber un propósito en lo que hagas. Y ahí ya no hubo marcha atrás. Con los ahorros que tenía, corrí, me inscribí a la universidad. Luego le hice a la chillona a mi papá, donde yo me comprometía a verdaderamente hacer de mí un buen profesional y pues me ayudó con el implemento de la colegiatura, etcétera. Y de ahí te podría decir que solamente me tomó 3 semestres estar involucrado 100% en la escuela y tan pronto como pude cambiar de horario, empecé a buscar trabajo y esto me llevó
a formar parte de un equipo de consultores en outplacement y de ahí ya, el resto es historia. Pero eso te podría hacer como poder decirte de una necesidad a otra necesidad, cómo las complementé y esta visión de poderle ofrecer a ejecutivos dentro de las organizaciones soluciones y soluciones de valor, ¿no? Y fíjate que ahorita que estás compartiendo y mencionando la historia, hay tres puntos bien interesantes que yo logro detectar. El primero es sin duda la parte de la necesidad de encontrar también no solamente hacia dónde te vas a enfocar, ¿no? Porque hay veces, como tú dices, hay una necesidad que tengo, pues sí, necesito trabajar, necesito generar, ¿no? Pero creo que hay uno, en ese camino hay algo bien importante que te ayudó que es sin duda hoy por hoy con las nuevas generaciones es algo que cada vez se debe de impulsar más, es el estar abierto y el escuchar, porque tú escuchabas las conversaciones con estos líderes, ¿no? En ese momento y te diste la oportunidad y decir y empezaste a absorber ciertas características y ciertas cosas que te fueron dirigiendo hacia donde vas, ¿no? Luego ya te fuiste a esta parte de outplacement, que son otras historias, o sea, es Claro, prácticamente otra historia que también se va formando, pero al final siempre con esta escucha activa sí, en ese momento cuando uno está más joven, pues de recibir y de saber que todas esas historias tienen un porqué y cómo lo transmito también para mi propósito, ¿no? Que yo creo que eso es algo que se va también dando y se va manejando de manera y cada uno de manera diferente o como lo vaya aterrizando, pero creo que esos pasos fueron importantes para, bueno, que el día de hoy estés donde estés, ¿no? sin duda, yo creo que no hay nada gratis en esta vida. Y si luego muchas veces no entendemos el porqué de las cosas, pero yo te diría y le diría a quienes nos escuchan y nos ven que se den la oportunidad de aprender de cualquiera que sea el momento que estén pasando en su vida, pero de poder tomar lo mejor de eso. Ya lo peor después, quién sabe qué pase con ello, pero si tú tomas lo mejor de ello y lo puedes convertir en una oportunidad, es lo mejor que te puede pasar. He escuchado mucho a lo largo de mi vida el tema de que quedarte sin trabajo es una verdadera tragedia, pero yo creo que detrás de cada crisis hay una oportunidad. Y sé que es trillada la frase, pero también es muy cierta. Claro, ¿Cómo podemos encontrar que de esos momentos difíciles identificar una oportunidad? Es un ejercicio de cuestionarte a ti mismo qué tienes que aprender. El otro día platicaba con un muy buen amigo que me decía que de pronto la pregunta no es ¿por qué yo? En cualquiera de los momentos, es ¿para qué yo? claro. Y esta es se me hizo una frase muy poderosa que debo de reconocer que también me ha transformado. Y entonces ahora con mis pláticas internas es ¿para qué? ¿Qué debo de Claro. aprender? ¿Hacia dónde voy? Es que cambia mucho el enfoque solamente con una simple pregunta, ¿no? Porque el clásico siempre viene siendo el por qué, por qué, porque ya hay veces que queremos forzosamente el empujarnos a tener una respuesta en ese momento y tal vez solamente tienes que cambiar el switch, tienes que cambiar un poquito esa pregunta, esa frase y como tú dices, ¿no? Abre más posibilidades y transforma porque ya lo ves desde otro enfoque, ¿no? Ya no lo ves tal vez con un tema sí, un poco de victimismo, un enfoque más hacia algo, pues sí, negativo, sino ya ver cómo poder eliminar esa parte y vámonos, ¿no? Como tú dices, agarrar lo positivo está en los dos caminos, ¿no? Como lo hiciste también en sus inicios. En sus inicios sí estaba la necesidad, pero tenías dos caminos. O lo enfrentabas y decías, tengo que trabajar y voy a hacer y me las ingenio, o pero ¿por qué yo y por qué los demás? O sea, hay diferencias en ese sentido, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y esto es algo que se da muy común en las organizaciones y dentro de los equipos de trabajo hoy en día, en donde de pronto no entendemos el por qué se nos subió la carga de trabajo o por qué en algún momento dado hubo una reducción de personal y ahora a mí me toca hacerlo de una, dos o tres posiciones o más. Y entonces decimos, es que es injusto, porque ahora hago el trabajo de dos o cuatro.
Es que no me han subido el salario. Es que, pero ¿por qué ellos? Claro, Yo invito a todos a poder cambiar esa frase del el para qué, por- porque esa es súper poderosa. Y entonces, complementando lo de tu pregunta del principio, es cuando tú le encuentras un sentido a las cosas, es donde todo se vuelve mucho más divertido. Si sí, pasas de la de ser monótono, aburrido, sin ningún tipo de valores y lo transfieres a toda la carga positiva que con ello puedes traer, se vuelve emocionante, divertido, retador, donde tú mismo te empiezas a cuestionar cómo hacer mejor las cosas en pro de tu tiempo o en pro de los recursos con los que tienes organizaciones. Y es cuando te empiezas a convertir en un crack dentro de las organizaciones que aporta valor y donde empiezas a marcar la diferencia de todas aquellas personas que solamente se conforman con lo que tienen y no se atreven a salirse de su zona de confort. Y eso no hay dinero que te lo pague, ni reconocimientos ni aplausos que te lo alcancen a verdaderamente reconocer cuando te das cuenta que ya estás en otro nivel. claro. Pero gracias a ti, no porque tu jefe te promovió, no porque la cultura de la empresa, no porque el curso que te debió de haber pagado la organización. Es gracias a ti, a esas charlas internas que tú tuviste para decir, puedo más y voy por más. ¿Ok? Y fíjate que acabas de dar un mensaje bien poderoso porque se ve y se ve muy constantemente, ¿no? En las organizaciones, los ejecutivos, las personas en donde cada vez que tienen, no sé, más trabajo, se van y tienen que hacerlo de dos, tres áreas, etcétera. Sí sé que debe haber un equilibrio en todo este sentido, ¿no? De temporalidad, ¿no? Pero no saben no tanto si te vas a hacer o no valioso hacia la compañía, eso al final es como un segundo paso, sino lo que te va a dejar a ti de aprendizaje, ¿no? Y de experiencia que vas a aplicar en algún momento, ya sea ahí o en alguna otra compañía, ¿no? Entonces, si tú le cambias la línea, ¿no? De decir, pero ¿por qué lo tengo que hacer? Como lo volvemos a decir ahorita, sino, ¿para qué me va a servir hacerlo? ¿Para qué me va a servir entender o aprender de nuevas metodologías o aprender de nuevos caminos dentro de la misma compañía, ¿no? Pues es simplemente para uno mismo. Se va a hacer más valioso, pero a uno mismo y le va a dar un aprendizaje y un crecimiento que al final, por rebote, le va a funcionar en la vida profesional y hasta personal, ¿no? Que siempre van de la mano. Cuando uno es un colaborador de una organización en el nivel que quieras, todo lo que trabajes en una computadora, todo lo que hagas en pro de eventos, etcétera, pero que quede documentado, todo ese material no te pertenece. Todo ese documento, todo ese material, todos esos outputs de información le pertenecen a las organizaciones porque para ello te están pagando. No es algo que tú debas poseer. Sin embargo, todo el aprendizaje que te llevas, ese es tuyo. Sí, Y además te pagaron para que te lo lleves. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad que yo debo de tener con ello? Es definir cuál es mi destino o mi career path. ¿Qué voy a hacer con toda esa información que hoy ya tengo y que nadie me puede quitar? Y te voy a decir por qué. Muchas veces he escuchado en las organizaciones muchas, y es repetitivo. Necesitamos crear un plan de carrera para la gente. Perdón, pero no. El claro. responsable de crear el plan de carrera solo me importa y me concierne a mí, o a ti, o a ti. ¿Por qué? Porque yo soy el que va, soy el dueño de mi destino, soy el dueño de mi presente y con la información que procese, con las experiencias que genere y con el aprendizaje que desarrolle, es mi responsabilidad fijar la próxima meta. Y esto es bien importante que lo comentemos. Y esto nos puede dar para que filosofemos un montón de horas. Pero imagínate qué injusto sería que alguien más que no conoce mis necesidades personales y profesionales tome una decisión sobre mi destino. Claro. A lo mejor eso ni me interesa. Ahora, ¿puede representar más dinero?
Sí, puede significar un puesto de mayor relevancia también, pero eso me va a hacer feliz. Eso me va a hacer retarme a mí mismo y ser un mejor profesional de lo que soy yo. Eso me va a permitir sentirme pleno y levantarme todos los días a las 5 de la mañana y decir, venga, voy a trabajar. No lo sé, son preguntas que cada uno de nosotros nos tiene que hacer. Pero yo sí, insisto, no dejaría en manos de alguien más el que me diga hacia dónde me van a llevar sus decisiones. Yo preferiría tener estas charlas duras con mis jefes y decirle, oye, levanto la mano porque quiero tener un proceso de retroalimentación contigo para que me ayudes a lograr este objetivo. Y tu responsabilidad como gerente no es que definas mi destino, es que me ayudes a mí a lograr las metas que si empatan con las necesidades de la organización es un ganar-ganar para todos. Claro. Y si no, que también lo hablemos con la misma claridad del caso para que también me apoyes en base a tus experiencias, cómo pudiera hacer yo para lograr esos objetivos que me estoy proponiendo y que estoy poniendo en la mesa para que seas partícipe de ello. Ahí es donde yo creo que verdaderamente el valor de crear un plan de carrera cobra sentido. Oye, ¿y cómo haces para tener esas conversaciones? Porque yo estoy en la misma línea en donde hay veces que el liderazgo o que forzosamente se forza mucho en tenemos que tener este plan de carrera y tiene que ir de la A, B, C y este ejecutivo va, después de que cumpla la A, se tiene que mover al B y después del B se tiene que ir al C porque así está el plan de carrera, ¿no? Pero como Ujú. tú dices, o sea, eso es, el plan de carrera es personal, es lo que yo quiero para mi vida profesional, ¿no? Tal vez sí, en algún momento, pues no sé todavía hacia dónde me quiero mover, que también es válido, ¿no? Porque no sabes siempre o no tienes la respuesta de me gusta esto o lo otro, ¿no? Y más cuando estás iniciando la carrera, ¿no? Pero cómo tener estas conversaciones con los líderes, con las cabezas, de también aceptar esta visión, ¿no? En donde hay personas que en muchas ocasiones se tiene que dar así, pero no te acercas a preguntarle si realmente eso es lo que está buscando, ¿no? Y yo he visto la mayor parte del tiempo que ahí es cuando se rompe una circunstancia porque tú estás pensando que ese ejecutivo necesita hacer esto o va a ir para allá, pero igual y es exitoso en lo que está haciendo, ¿no? Y no quiere moverse para alguna otra parte o quiere ese plan de carrera, sino tiene otra idea y al forzarlo, pues no termina engrandando bien, ¿no? No, y creo que a ver, cuando uno habla de un plan de carrera dentro de una organización, es solo un proceso. Es un proceso bien pensado, bien diseñado, en donde quizás a través de muchas historias de éxitos han definido que para poder pasar de un nivel a otro tiene que cumplir con ciertos requerimientos, cierta experiencia, etcétera. Y hay una secuencia lógica del por qué tiene que pasar de un área o de un nivel a otro dentro de las organizaciones. Y eso es perfectamente válido y qué bueno que las organizaciones se enfoquen en contar con esos planes. Claro, Sin embargo, existe otra variable que se llama la búsqueda de las oportunidades. Y esa búsqueda de oportunidades tiene que ver con lo otro que estábamos platicando, es hacia dónde quiero llevar mi carrera. Porque si existe la posibilidad de las organizaciones de encontrar un área que me haga mucho más productivo, más, hacerme sentir mucho más pleno, por qué no experimentarlo? ¿Por qué no buscarlo? Y eso se logra a través de haciendo networking dentro de las organizaciones. No solamente ir a recursos humanos y preguntar, oye, ¿qué sigue para mí? No, pues, ¿qué sigue? Que tu jefe nos diga. No, a ver, por ejemplo, cada vez veo que cada vez más organizaciones se plantean más el hecho de tener el job posting de las posiciones en sus páginas web, en sus intranets. Eso. Entonces, ahí invitaría a la gente a preguntarse, ¿cada cuándo reviso eso? claro, Entiendo bien cuáles son el tipo de posición que estoy buscando. La decisión que estoy tomando la hago en base a una cuestión de ego, dash, dinero, estatus, poder, o lo hago desde la perspectiva de crecimiento, entendimiento,
experiencia, liderazgo y una serie de competencias que tengo para desempeñar de manera efectiva el puesto, hay que poner una balanza porque las dos son bien válidas. claro, Pero ¿qué estoy buscando? Tengo un buen relacionamiento con el director o el gerente del área a la cual me gustaría moverme. ¿Qué necesito desarrollar en mí para poder aspirar a esas posiciones? Pero fíjate cómo estoy partiendo esta conversación desde la responsabilidad del yo, claro, no de la responsabilidad de delegarle a alguien. Y déjame ponerte un ejemplo. Cada vez más son las empresas que te requieren el uso del idioma inglés como un segundo idioma, inclusive viviendo en México como primer idioma, sí, porque las comunicaciones cada vez son más vastas en inglés para poder tener interconectividad con el mundo. En muchas experiencias me ha pasado que la gente me dice, oye, es que, ¿cuándo me vas a dar el curso de inglés? Yo, Rodrigo, pues no te lo voy a dar. La organización, pues no sé si lo quiera hacer porque hay cualquier cantidad de personas que ya lo traen o que se están preparando. Entonces, no es tema de la responsabilidad de la organización donde te tenga que hacer esa competencia en específico. claro, Si hay otros criterios importantes, relevantes para la posición, es mi responsabilidad como organización poder tener un plan de entrenamiento que te dé o te brinde de estos conocimientos para poder sacar lo mejor de ti. Pero también hay que asumir la responsabilidad que uno tiene para prepararse mejor y mejor y mejor para poder explorar cuáles son las alternativas de carrera que tienes, dentro o fuera de las organizaciones. y fíjate que lo que comparten nos lleva a lo mismo que hemos estado, que compartimos en el inicio, ¿no? Darle responsabilidad a alguien más de mi plan de carrera, de mi experiencia, de hacia dónde me quiero dirigir y de temas tan importantes como capacitación. Sí, sé que el área de HR People tiene un área para ver cuáles son las necesidades puntuales, etcétera, ¿no? En general para la compañía, ¿no? Es un socio estratégico en ese sentido, pero también depende de la persona que él busque, ¿no? En cómo mejorar por la persona, por el ejecutivo, en todos los sentidos, como un clásico, ¿no? Un punto clásico que es el tema de inglés, ¿no? Que lo pudiéramos sensibilizar en donde pues ya las compañías hoy en día, como dices, ya es un skill muy básico y que se necesita trabajar y que tú necesitas trabajarlo también previamente para también que tengas más oportunidades en ese sentido, ¿no? En la parte de talento, en la parte de cómo lo quieras observar. Pero, ¿crees que las conversaciones con entonces los líderes tiene que ver mucho en, volvemos a lo mismo, a la parte de la escucha activa, de hacer preguntas realmente que te abran posibilidades, ¿no? No muy sesgadas, ¿no? A una respuesta muy corta, que se esté listo para eso, o cómo manejar eso. Qué padre pregunta me estás haciendo, porque en ningún job description dice que el gerente o el director tiene que ser el amo de las respuestas. ¿Ok? Sí, sí, Yo creo que lo que sí es una obligación para cualquier manager de cualquier nivel es ser el amo de las preguntas. Y esa es nuestra exacto, obligación como líderes. El- Nuestra obligación como líderes no es darle la respuesta a todo a nuestra gente de lo que tiene que hacer. Es ayudarlos a reflexionar el cómo puede él traer la solución a la mesa. Pero eso es bien difícil porque sí, nuestro liderazgo, no sé si es un tema cultural o desconozco, no quiero decir algo que no lo sé, pero es muy directivo. sí. Haz, tráeme, di, modifica, cambia, tráelo, ta. Como que instrucciones muy claras, muy precisas. Pero pocas veces he encontrado estilos de liderazgo donde te dicen, ¿qué mejoras podrías hacer? ¿Cómo lo podrías hacer más fácil? ¿Cómo podemos mejorar esta situación? ¿Qué propones? ¿Qué recursos necesitas para hacer de esto, de un proyecto A, exitoso?
¿cómo atenderías esta solución o esta necesidad? Eso casi no lo hacemos o lo he escuchado muy poco. Yo creo que ahí es donde está el verdadero valor agregado, porque cuando tú estás en una situación de estas y de una situación aprenden los dos, es mucho más favorable que el hecho de que solamente aprenda uno. Y a eso de aprender no lo sé, porque al final del día cuando tú dices haz, no estás dando margen de maniobra Claro. para hacer las cosas de una manera distinta o donde la persona puede imponer su punto de vista. Y lo peor del caso es que después esa persona va a crecer, va a ser jefe y va a querer replicar el modelo. ¿Ok? Entonces es Sí. importante que de pronto nosotros como líderes cuestionemos cómo nos vemos como líderes y cómo nos queremos ver, como alguien impositivo o como alguien que está aprendiendo de su ejercicio de ser líder a través de hacer reflexionar a los demás. Fíjate que ahorita que lo mencionabas, me recordé, ¿no? En donde hay veces que se vuelve a cumplir el patrón, ¿no? En donde hay veces que tienes un líder y no te gusta el tipo de liderazgo, que, no sé, hay mucho choque o que simplemente hay ciertas características que hace que no te gustan y que después que te toca a ti estar ya del otro lado de la moneda, vuelves a replicar eso que a ti no te gustaba, Claro, es ¿no? un patrón. Sí, y sí pasa, y pasa más seguido de lo que pudiéramos pensar, ¿no? Pasa muy seguido y te voy a decir una cosa que luego lo comento a broma, pero es muy en serio cuando lo converso con mi equipo de trabajo, es cuando hay cosas que no te gustan dentro de una organización, somos buenísimos, buenísimos. O sea, ni las Big Four de las consultorías llegarían a conclusiones tan rápidas y tan eficientes como nosotros cuando nos vamos a la comida con nuestros compañeros de trabajo y decir, si la compañía hiciera A, B, C, D, D y mi jefe 1, 2, 3, 4, con eso se resuelve todo. Ok. Y cuando les preguntan en una sesión de trabajo, ¿alguien tiene algo que aportar? Te quedas callado. Sí, Hombre, por favor, no desaproveches la oportunidad. Que aquello en lo que crees que es una excelente idea, no la pongas en la mesa, porque se la van a llevar junto con los platos sucios. Mejor ponlas en el tablero donde se toman las decisiones y ayuda a tus líderes a que te escuchen, porque quizás tú tengas verdaderamente esas ideas que pueden transformar el resultado de las organizaciones. Y en eso también vas a encontrar quizás estos puntos que te hacen diferente del estilo de liderazgo de tu jefe. Ahora, claro, nunca desaproveches la oportunidad de pedir retroalimentación para que no caigas en esos errores. Y esto lo digo como jefe, o sea, pedir retroalimentación como jefe claro. para que no caigas en los mismos errores de las cosas que no te gustaban de quien te lideraba. Y eso es bien importante. Muchas veces el librito solamente te dice, dale retroalimentación al colaborador. ¿Y en qué momento el líder le pide retroalimentación al colaborador? Creo que eso es mucho más importante y más profundo, aprender de quien está abajo de ti a nivel jerárquico, de quien es solamente tu par o tu jefe. Porque ahí puedes encontrar diferentes tipos de información, pero verdaderamente la que te va a hacer crecer es la que está debajo de las personas que te reportan. Es que, ¿sabes qué? Al final, y como también se lo comparto a mi equipo, al final de todos aprendemos, aprendemos constantemente, de todos, ¿no? De los líderes que tienen mayor experiencia, pero también de los que van iniciando, ¿no? Porque tú estuviste ahí, de esa misma línea lo comparto, tú estuviste ahí en algún momento, ¿no? Tú tuviste Claro, esas ideas frescas, tú querías comerte al mundo, tú querías dar tu punto de vista, etcétera. Entonces, permite también esa interacción de ir y venir, porque como tú lo dices, te deja un aprendizaje mayor, ¿no? Si lo quieres tomar así, precisamente para uno, ¿no?
hacer lo que no te gustaba o cometer los mismos errores o el mismo patrón, y simplemente esta parte de recibir, dar y recibir feedback es muy importante que lo tengan en su día a día. ¿A qué crees, mi estimado Ro, que se dé precisamente porque lo que dijiste, yo también lo he visto? Esta parte de se van a una comida, se van a interactuar de manera diferente saliéndose de la compañía, ¿no? Y arreglan temas en un segundo, ¿no? De lo que puede estar pasando. Pero cuando ya hay estas secciones de brainstorming o de sesiones que, a ver, ya estamos dentro de la oficina, o sea, no se impulsan, no levantan la mano, no dicen, está pasando esto. ¿Qué crees? Volvemos a un tema que no lo sabemos y lo compartimos de esa manera cultural, no sé, de que no se animan por temor, por miedo, por, no, lo que dije, pues tal vez era porque igual y había una cervecita ahí de por medio, no sé, ¿no? ¿A qué crees que se deba, mi estimado Ro? Es naturaleza humana buscar la seguridad del individuo. ¿Ok? Entonces, si yo voy y expongo esto con mis cuates en cualquier ambiente, estoy en una zona segura. Por tanto, el, el que yo presente a lo mejor una idea no va a tener mayor repercusión eso ni en mi trabajo, ni en mi puesto, ni en mi calidad de vida. Nada, estoy en una zona segura. O sea, si lo expreso de manera libre, no pasa nada. Ya, Pero si llevo eso al tablero donde se toman decisiones y digo algo que quizás incomode a alguien más, ahí hay mucho más en riesgo. claro, Y eso pues puede afectarme y sacarme de mi zona segura. ¿Ok? Dicho lo anterior, yo creo que parte de lo que nos hace falta a nosotros como líderes es trabajar en poderle brindar ese espacio de zona segura a nuestros equipos de trabajo en donde presenten las ideas. Y estas sesiones de brainstorming sean eso, brainstorming. Y si algo hace sentido, ¿por qué no explorar una posible solución? Este concepto que utilizan las empresas americanas que me gusta mucho es decir, arriésgate, equivócate y si te equivocas, recupérate pronto. claro. En México somos y actuamos de manera diferente. Es, no te arriesgues, Sí. trae el resultado y más te vale que no te equivoques. Sí, Ok, entonces, esos son el tipo de conceptos que tenemos que aprender nosotros como líderes a tomar decisiones que favorezcan el que la gente vaya desarrollando nuevos conceptos que les permitan a su vez desarrollar mayores conexiones neuronales que les permitan entender a las personas los efectos y consecuencias que tienen el arriesgarse a hacer cosas de manera distinta, pero dentro de una zona segura. ¿Ok? sí. Y si vamos a implementar algo, pues asegúrate de ponerlo primero en una menor escala y si funciona, replica y si funciona, vuelve a replicar hasta que puedas abarcar el todo. ¿Qué pasa? Que si de pronto quieres aventarte con un megaproyecto donde vas a perder cualquier cantidad de tiempo o de dinero, es mejor no te arriesgues, porque eso va a traer consecuencias más graves. Fíjate que ahí está el punto, ¿no? Mientras lo estabas conversando, en la primera frase que dijiste es, pues porque te sales un poco de tu zona de seguridad. Y eso es lo que debe de cada compañía, cada área, porque eso no solamente depende del área de HR People, de hacerlo, etcétera. No, cada área, cada compañía tiene que impulsar, tener una zona de seguridad precisamente para que, pues, se den estas conversaciones, ¿no? Que puedas entrar a la incomodidad para encontrar la comodidad, ¿no? Que te permitan expresar lo que sientes, claro, siempre en porque hay de estilos a estilos, ¿no, mi estimado Ross? O sea, Claro. sí, comparte las Sí, cosas, pero hay personas que dicen, ay, no, pues yo digo lo que pienso y no tengo filtro y hay veces que pues, esas conversaciones son más como hieren, más que ser propositivas, sino luego también solamente ver lo malo, ¿no? Y no, es que yo, esto hace falta, no me dan esto, bla, 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 ¿no? Sino ahí tener también una balanza de cómo tener estas conversaciones, cómo dar este feedback, ¿no? Para que también entren esta parte constructiva y que todos al final es el ganar, ganar, ¿no?
Estás dando en el clavo, porque ahorita lo platicamos en unos minutos y a lo mejor suena muy romántico, etcétera, pero sí, tienes toda la razón y no es nada más culpa de o de la persona o del jefe. Hay que tener mucha cabeza fría para poder manejar estos diálogos, tanto internos como externos. Sí, Porque hay quien yo me puedo sentar en el espejo y decir, me merezco más y si no me lo dan, me voy, etcétera. Mm, Creo que hay que reflexionar mucho en el cómo quiero presentar mis propuestas, porque claro. desde ese momento estás generando valor. Si estás Ujú. amenazando con si no me lo dan, me voy, o pues entonces ya no le voy a echar ganas. Hijos, creo que ahí te estás poniendo en una situación ya de, no de ganar, ganar, sino de perder, perder, porque creo que nadie funciona bien ante las amenazas. Acuérdate que el miedo es una reacción natural del cuerpo y ante pues, una amenaza, lo primero que haces es paralizarte. Sin duda. Si me vas a amenazar, pues ¿qué va a pasar? Que entonces se va a paralizar la conversación y el proceso de racionamiento del momento va a derivar en algo quizás no muy positivo para las partes. Sin embargo, si entramos más en una mentalidad de negociar, de platicar de cómo hacemos que podamos ganar y resultar beneficiados las dos partes, es súper importante. Y sobre todo con estas nuevas generaciones, donde todo es como muy rápido y tiene que ser así. Y te lo digo porque cada vez que reviso currículums, de repente se vuelve cada vez más frecuente los brincos de trabajo. Antes era por años y ahora son por meses. Y cuando las Claro. preguntas por qué estos brincos, pues, la respuesta es muy variada, pero pues básicamente porque hubo alguna empresa que les ofreció algo distinto muy rápido o Claro. porque les ofrecieron más dinero. Está bien, eso no lo cuestiono. El tema es, si eso lo puedes lograr dentro de la empresa en la que estás, es más probable que seas más exitoso y puedas construir más historias de éxito para tu carrera profesional que después puedas traducir en beneficios de desarrollo y de promoción para ti. Y es que no sé si tú tengas la misma percepción que yo, ¿no? En que hay una curva, hay temporalidad, ¿no? En donde entiendo, ¿no? Te digo, esta necesidad de tal vez crecer muy rápido, de ya absorbí todo esto y necesito algo más, porque como lo comentamos, nosotros también estuvimos en algún momento así, ¿no? Ujú. De la carrera, ¿no? Pero sí, siempre hay una estructura en donde necesitas absorber y aprender, y eso lleva tiempo, ¿no? No es de un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ¿no? Lleva un tiempo. No se sabe cuánto, porque hay personas que lo pueden hacer más rápido que otros. Ahí yo no me meto en esa línea, pero sí necesitas, pues, tener en mínimo una permanencia para entender procesos, entender la compañía, entender lo que se necesita hacer para precisamente ser más exitosos en tu día a día y lo que estás haciendo, ¿no? Estos brincos, en muchas de las ocasiones, pues pueden llegar a afectar más, ¿no? Que lo que posiblemente tú tengas en mente que te va a aportar o apoyar, porque pues no, ya querías moverte o ya no lo entendías, ¿no? Esa es una línea. Y la otra que yo también he visto es, y aquí me gustaría ver tu punto de vista, que en una relación, y tiene que ver mucho con la parte también de cómo atraer al mejor talento y asegurarte que las dos partes vayan en la misma línea y que sea lo que está buscando el candidato como lo que la compañía requiere y está ofreciendo, ¿no? Para tener una relación a largo plazo. Pero ¿qué tan bien ves esa parte de que también los candidatos ahora pues digan, pues yo también quiero ver si esta compañía realmente era lo que me había prometido, ¿no? Y si no lo es, a los 3 meses voy a buscar cambiarme. Eh, Porque ya hoy se está presentando cada vez más, ¿no? En donde los candidatos dicen, pues me prometiste A, B, C, D, y no me estás cumpliendo ni con el A, ni con el B, y el C, así como muy embarradito, ¿no? Y que digan, no, me voy a mover, ¿no? Y que ya lo hagan y que haya estos saltos. ¿Cómo lo ves tú? Hay dos caminos. Hay
Algo que no estoy de acuerdo que existe en el mundo es el tema de las apuestas. No creo en ello, pero he escuchado que en el póker hay un concepto que se llama pago por ver. Claro, ¿Ok? Cuando tú haces esa acción del pago por ver, es justamente, a ver, me prometiste, va, voy a invertirle mi tiempo para ir contigo y a ver qué me puedes ofrecer. Esa parte es bien peligrosa, porque si yo soy pasivo y solamente estoy esperando a ver qué me das, claro, entonces en consecuencia, la pregunta en consecuencia sería, ¿dónde está la actitud de la persona para ver qué más hay? claro, Entonces tú puedes asumir un rol bastante pasivo y bastante de víctima de decir, bueno, pues aquí ya me prometiste, pero si te prometieron un plan de desarrollo y estás esperando que suceda esto en 3 meses, olvídalo, eso no va a pasar. Porque simplemente no has pasado ni por el proceso de meritocracia, ni de evaluación de desempeño, ni de revisión de nada. claro. O sea, tendrías que dejar pasar un tiempo estimado mínimo de 2 años como para ver si verdaderamente eres tan bueno que la compañía necesita ofrecerte alternativas de carrera. ¿Ok? Por el otro lado, si yo como consecuencia de una promesa de trabajo que me están haciendo, soy el responsable de decidir si acepto o no. Nadie Claro. me obliga a aceptarlos. Y entonces en cuestiones de cuando vas a hacer una adquisición de una compañía, está el concepto de due diligence. Ujú. Entonces, y este es un concepto importante. ¿Dónde está tu due diligence para analizar la estructura, la cultura, los valores, los productos, las áreas de oportunidad, la compensación, los reconocimientos, los comentarios de los colaboradores, etcétera, que hacen referencia a cómo es esa compañía? Entonces, si yo hago un correcto due diligence de esa compañía y entiendo cuáles son las áreas de oportunidad como las ventajas que me ofrece ese empleador y es acertado mis due diligence, entonces ya sé que estoy aspirando. Ya sé que quizás lo que me prometieron no va a suceder, pero ya también estoy cierto de que eso va a suceder. ¿Cuál es mejor? Estoy muy contento de entrar a esa empresa porque la reputación que guarda es buenísima, porque sus procesos están orientados a la gente, porque los servicios o los productos que ofrece van en línea con mis creencias personales, porque la responsabilidad del puesto es lo que yo estoy buscando profesionalmente para mi desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya no estaría en un modo pasivo de a ver que me convenzan para que me quede. Es un tema de ya nadie me va a contar, simplemente ahora tengo que vivir la experiencia de lo que es estar viviendo en esa compañía. Sí, ¿Me explico en dónde está esa diferencia? Entonces, sí, no es un tema de entrar y ver o pagar por ver, no, 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 es un tema vuélvete accountable de tus propias decisiones. No le digas o no derives lo que sucedió a alguien más, sino asume tu responsabilidad todo el tiempo. Uno es responsable de cada una de las decisiones que toma. y son las que te llevan a estar a donde estás. Eso es camino de uno mismo. Siempre se va a dar de esa manera y cuando dejes de culpar o tratar de encontrar culpables afuera, ¿no? Va a ser más rápido igual y el aterrizar y tenerlo en la tierra, ¿no? Eso es definitivo. Hay una frase que es enemigo de todo lo que estamos platicando y es esta frase que utilizamos mucho como cultura que se llama de lo que sea. Esa frase hace mucho daño, porque es simplemente como aventar una moneda al aire y esperando que caiga lo que sea. Pero con el resultado que venga de lo que sea, voy a estar totalmente inconforme, Sí, porque solamente es un momento de todo un lapso de tiempo que quién sabe dónde te va a llevar. Entonces hay que tener mucho cuidado en definir con claridad qué es lo que quiero en todo momento. El tipo de empresa, el tipo de actividad, el tipo de jefe, el tipo de compensación, el tipo de responsabilidades, bla, 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 bla. Pero hay que tener esa claridad para que después, con nuestra vida profesional, no pase lo que sea.
porque seguramente los únicos responsables y que vamos a pagar el precio de eso somos nosotros mismos. No, claro, y es un tema, como dices, ¿no? Que nos puede dar para tener aquí 2, 3 horas, ¿no? En esta línea, pero también tocabas un tema bien interesante y que me gustaría pues, conversar un poquito más, precisamente de esta experiencia, porque tú la tienes, ¿no? No solamente Ujú. México, Colombia, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica en general, ¿no? Has tenido la oportunidad de estar en un enfoque también de liderazgo, de entornos multiculturales, ¿no? Que es bien válido y bien padre, pero también en una parte bien interesante y que tal vez muchos de los que nos vayan a estar viendo o escuchando no conocen, precisamente son con la parte de las adquisiciones, ¿no? Que también tienes experiencia, ¿no? Cuando ya sea que haya fusiones o que una compañía compró a otra, ¿no? Con esta interacción de, pues, una compañía tenía un equipo y la otra compañía también, y ahora hay que fusionar y luego se duplican posiciones y cómo va a ser la estrategia, porque en todo ese momento, pues hay un cierto caos, ¿no? En una línea, ¿no? Y el área de HR People es de suma importancia estratégicamente, no solamente operativamente, estratégicamente, para que esto sea más soft, ¿no? Sea más lineal, más tranquilo. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que tranquilo nunca va a ser, pero necesario sí. Y qué buen punto tocas, porque esto trae muchas perspectivas para poder atender a la respuesta correcta. Ah, siempre que existe el tema del, bueno, previo a que se concreten estas transacciones de fusiones o adquisiciones de compañías, pues tiene que ver esto que mencionaba antes, el due diligence, ¿no? Y generalmente tiene que ver más con una cuestión de mercados, de productos, de servicios, de inventarios, de costos asociados a la operación de la empresa, etcétera, para ver si es viable financieramente la compañía. Lo que es muy difícil de ver es que dentro del due diligence se considere la cultura de las organizaciones, ¿ok? Eso no forma parte de algo que se monetice, pero Sí, es donde vas en dinero, vas a invertir después. ¿Ok? Me explico. sí. Cultura y engagement son dos cosas totalmente distintas. Engagement es una foto en el momento de dónde está la organización con respecto a sus emociones por lo que está atravesando en ese particular momento. ¿Ok? Ese nivel de compromiso. ¿Qué tan satisfecho o insatisfecho estoy? Si tú haces una foto de la encuesta de engagement después de pagar el bono o el aguinaldo, va a salir más alto. Si lo haces después de que lanzaste la noticia que no iba a haber pago de bonos, pues quiero ver cuál es el nivel de engagement que tienes. Sin Claro, embargo, cultura tiene que ver con justamente el cómo a lo largo de todo el periodo de tiempo suceden las cosas dentro de la organización. claro. ¿Ok? Entonces, no mezclemos los conceptos de engagement con los de cultura. Cultura tiene que ver algo con más radical. Es todo aquello que sucede dentro de la organización. Los comportamientos, los lenguajes no verbales, la manera en la que nos gusta hacer negocios, el enfoque que tenemos hacia nuestros colaboradores, cómo atendemos a nuestros clientes, qué tan apegados o no estamos a nuestros visión, valores como organización. Eso no lo puedes mover. Y vos sí lo puedes mover, pero es muy difícil de poderlo mover. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Déjame darte mi experiencia cuando estuve trabajando para una empresa de laboratorios, perdón, de medical devices, en donde en la empresa A, el enfoque que teníamos era totalmente a temas de compliance, de gobierno corporativo, enfoque a resultados, en donde todo eran procesos, donde todo era como muy lineal y todo tenía que tener una justificación del porqué de las cosas desde un aspecto muy financiero, ¿ok? Y cuando la empresa B compra a la A, la empresa B tiene un sistema mucho más paternalista, mucho más de cuidado del empleado, mucho más relajada en materia de procesos, etcétera. Entonces, cuando nos integran como compañía, pues tienes el equipo
uno que se encarga de trabajar y de documentar todo y seguir procesos, las firmas, etcétera, y los otros mucho más relajados. Antes, mucho antes de la pandemia, iban a la oficina cuando querían, etcétera. Entonces, unos decíamos, oye, ¿por qué estos están tan relajados? Y los otros, pues no entendemos por qué ellos están tan aprensivos. Claro, ¿Ok? Esto al final del día ha traído muchas diferencias, muchas discusiones, etcétera. Pero al cabo del tiempo de esta fusión que fue hace casi 10 años, pues nos encontramos donde ya no es la empresa A o la empresa B, ya es solamente una empresa. Y ahora, pues, son una empresa muy enfocados a compliance, porque así lo marcan las normas regulatorias, claro, donde hay procesos y cada vez más procesos, y una estructura tan grande se volvió algo más pequeño, etcétera. Entonces, a lo que voy con esto es, hay que entender muy bien que las cosas no van a ser permanentes en el tiempo, van a cambiar. Y otra vez, parto de mí. Tengo que estar abierto a esos cambios. Si no, pues entonces me voy a quedar rezagado. No porque aprendí claro, Windows en el 2000 significa que no haya otras cosas que aprender. claro. Ahora hay muchas más tecnologías. No porque fui exitoso en el pasado utilizando Windows significa que en 2025 lo vaya a hacer. Por ende, las organizaciones son entes vivientes que a través de estas fusiones, adquisiciones, spin-offs, etcétera, se están transformando constantemente. Yo también tengo que estar en ese proceso de transformación y tengo que ir Claro. al mismo ritmo. Es más, yo te diría que 2 kilómetros por hora más rápido que la transformación de las organizaciones, para que cuando estos procesos de transformación ocurran, me pueda adecuar a los ambientes. ¿Ok? Y sin duda, un proceso de M&A nunca va a ser sencillo, porque entre medio entonces ya le metes toda la parte humana que tiene que Humana, ver con ansiedades, con defender el puesto, con hacer que mi posición sea más relevante que la que tiene otra persona, que porque claro, mis líneas de poder son mucho más sólidas que aquellos otros que pudieran ser más delgadas porque me hago ver más para poder resaltar entre los demás. Entonces, todo eso genera angustias, ansiedades y miedos. Ok, y ahí es donde generalmente nos atascamos durante estos procesos. Una vez más, total. si yo sé que estoy preparado, si sé que estoy leyendo cómo puedo triunfar, pues es hasta más atractivo estar pensando en cosas positivas que negativas, ¿sí? Y como dices, la única constante siempre es el cambio, ¿no? Que Sin tú duda. te vayas con esa parte. Y hay una cosa también que necesitas en estos momentos, ¿no? Yo lo veo así, el cómo trabajar con la incertidumbre, ¿no? Que esa es luego la que también te está como tu grillito de que necesito ahora yo verme más, ¿no? Que mi otra posición, porque ya no sé si cuando en esta situación pues yo vaya a estar aquí o no, luego pues empiezo a ver salidas, ¿no? Tal vez de parte de mi equipo, del otro Ujú. equipo, etcétera. Entonces, ese manejo, la verdad, y como tú dices, entra ya la parte, pues, no me gustaría llamarla compleja, pero sí tiene su complejidad de la parte humana, ¿no? De cómo cada uno piensa, cómo cada uno sensibiliza, porque el mensaje, aunque sea el mismo para todos, cada uno lo va a recibir de manera diferente, ¿no? En el momento de vida que esté, etcétera. Hay un mundo de posibilidades en este sentido y al final es lo que hace el área de HR People, pues está en esta perfecta balanza entre la parte del negocio y la parte humana, entre en la gente, el activo más importante de toda la compañía, ¿no? Que es la gente. Y en esta línea de la parte personal y profesional, que yo siempre he dicho que es la misma, no es el mismo engrane, ¿no? Eh, si te comparto, te pregunto, mi estimado Ro, ¿qué legado te gustaría dejar como persona, no solo como ejecutivo, ¿no? En la Ujú. compañía, sino como persona para que tu historia inspire a quienes están fuera del mundo tal vez de HR o que estén dentro del mundo de HR? ¿Qué, ¿Qué sería? ¿Qué legado te gustaría dejar, mi estimado Rodrigo? Me encantaría ver en un momento dado
que recursos humanos o los profesionales, corrijo, que los profesionales de recursos humanos seamos vistos como aquellas personas que mejor entienden el negocio, mejor que cualquiera dentro de la organización. Me gustaría ver un área de recursos humanos en donde las tomas de las decisiones importantes comiencen ahí, no al último. Y me gustaría ver un área de capital humano en donde el punto de referencia sean la contribución de negocio, que basar todo en análisis subjetivos, emocionales, que no le agregan valor a absolutamente ningún stakeholder de cualquier negocio. Claro, Así es como lo visualizo. Necesitamos como ejecutivos de recursos humanos estar mucho más enterados de cuál es la forma en la que cada uno de nuestros negocios genera valor, dónde hace dinero, dónde están nuestras inversiones, cuál es el futuro de la organización, cómo hoy me estoy preparando para poder cumplir con el five-year plan de cualquier organización. Me gustaría ver un recursos humanos que sepa y entienda el costo asociado económico de cada una de las promociones que hacemos. Que claro. ni siquiera las hacemos nosotros. Generalmente nada más me dicen, págale 300 pesos más y nosotros decimos, pero justifícamelo, pues ¿por qué quiero? Ah, ok, entonces voy, muevo la nómina y le doy 300 pesos. Lo que no sabemos es que eso trae impactos financieros y después el de finanzas está jalando los cabellos porque no entiende de dónde vino la desviación del presupuesto contra lo real, donde no Claro. tenemos visibilidad para poder hacer un forecast de la nómina, donde no podemos planear dónde están el verdadero valor de las organizaciones y cuando nos digan los stakeholders, oye, estamos en crisis, recorta el personal. Quizás la parte del recorte de personal, el ahorro ni siquiera está ahí, Claro, va a estar en el inventario. claro. Entonces, son ese tipo de cosas que nosotros, a mí me encantaría ver que podamos tener esas discusiones y no nada más el hecho de decir que vamos a tener una fiesta padrísima. ¿Y cómo te fue? Pues excelente, la ajuste salió bien motivada. O en el team building, no, hombre, increíble. Nadie se quejó. Ah, bueno, pues súper. Eso creo que ya es una práctica de hace muchos años atrás. Y también la parte, me llevo mucho, la verdad es que varias cosas en toda esta conversación. Y esto de tener conversaciones, feedback y conversaciones que te ayuden a abrir, ¿no? Y que te avientes a hacerlo, ¿no? Que tengas este tipo de conversaciones. Creo que tú lo aprendiste a muy temprana edad, en donde la necesidad tuviste que trabajar desde muy temprana edad, en donde tú lo decidiste, así lo llevaste, pero también tuviste una conversación con tu papá, en donde dijiste, viejo, ayúdame, esto es mi vida, esto es mi camino, esto es lo que quiero, cree en mí, ¿no? Esa Ujú. conversación, yo creo que hoy por hoy es lo que también te ha ayudado a seguir teniendo conversaciones tal vez complejas, difíciles, ¿no? No sé cómo estuvo en ese momento, pero que lo hiciste y que te impulsaste a hacerlo porque estabas en una, tal vez, zona de seguridad en donde te atreviste a decirle, oye, papá, quiero esto, ¿no? ¿Cómo fue esa conversación? A mi viejo es un tipazo. Yo creo que yo no sería nada sin esas múltiples horas que pasé conversando con él y todas sus lecciones de vida. Nosotros venimos de una familia donde pues, nadie nos regaló nada y mi papá empezó desde ser office boy en Ford hasta poderse convertir en un importante ejecutivo dentro de la red de distribuidores de esa misma marca. Y pasó también por tener sus negocios y tener un emporio en muebles y etcétera. Pero nadie le regaló nada. Y, y gracias a todas las lecciones que él aprendió, tuvo la paciencia de podérmelas transmitir y poderme enseñar el valor que tiene el trabajo y que lo único que puedo esperar es que yo me esfuerce por las cosas que quiero. Porque él lo único que me dio fue la educación, la paciencia y el amor para dejarme equivocar y que yo me pudiera enfocar en lo otro. Esa conversación
fue simplemente el decirme, él me dijo, hasta aquí llegué, Rodrigo, no hay forma en la que yo pueda seguir desperdiciando el dinero y no te pienso ayudar. O sea, si para ti la escuela no es relevante, pues, yo no tengo por qué estar invirtiendo en eso. ¿Ok? Y me tomó mucho tiempo porque por supuesto me victimicé y por supuesto Claro. me quejé con mis cuates y dije qué mala onda mi papá no me va a meter a la escuela esta de sobrenombre, etcétera. Hasta que me cayó el 20. O sea, empecé a trabajar, empecé a cuestionarme las cosas, etcétera. Y sí, yo le dije, oye papá, quiero platicar contigo, dime, ya en serio, este, fumábamos entonces los dos, le dije, fúmate un cigarro, yo también me fumo un cigarro, quiero ser psicólogo. Quedó callado, miró hacia arriba, chistó y como a los 2 minutos me dijo, estoy de acuerdo. ¿Qué quieres? Que me eches la mano, o sea, yo tengo esta lana, podemos entre los dos. Dice, demuéstramelo. Y así fue. O sea, fui, me inscribí, este, él me prestó una lana, y luego yo junté otra lana y ahí hasta, imagínate, él no fue un alumno muy brillante, pero entré condicionado a la universidad. Y pues, o sea, otra vez, ya no me victimizaba de nada. Simplemente era demostrarme a mí y poder hacerle sentir ese orgullo a mi viejo de decir, aquí estoy. Y desde entonces pues, me he enfocado solamente a trabajar, 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 trabajar y nunca pensar que alguien más se va a acercar y va a sentirse pena por mí, decir, ay, pobrecito, ¿en qué te ayudo? No, eso no va a pasar. Solo sé que dependo de mí. Insisto, así fue esa plática, terminó en un gran abrazo y pues de ahí a la fecha yo empecé a trabajar en el 96, así que ya tengo algunos años en esto de recursos humanos, muy contento y espero que todavía me queden muchos años porque sé que tengo todavía muchas cosas que aprender y muchas cosas que aportar. Sin duda, y así va a ser, Rodrigo. La verdad es que te agradezco, ¿no? Ya se nos terminó el tiempo, como lo decíamos, esto da para que estuviéramos 2, 3, 4 horas conversando. Te agradezco el que hayas compartido, el que hayas abierto un poquito, no solamente de la experiencia personal, profesional, que yo sin duda lo que comparto, que cada uno de los episodios en donde estamos deje algo para alguien, aunque sea una sola persona, por mí ya estoy bien servido y la verdad es que cada conversación y ahorita en esta conversación que tuvimos deja un panorama muy amplio de varias cosas que aprender, de filosofar, de simplemente pensar, ¿no? Y cuestionarse, ¿no? Hacerse las Ujú. preguntas, pues más del por qué, ¿no? Sino hacerse ya otro tipo de preguntas. Te agradezco mucho el espacio, mi estimado Rodrigo. Te agradezco a ti, Salvador. Ha sido un placer poder platicar contigo y con tu equipo y con todos los que te siguen. Y pues estoy a sus órdenes para cualquier cosa que necesiten, con muchísimo gusto.